Aleluya, ha llegado el mejor tiempo, amén. Ya le dimos al Señor, ahora vamos a recibir de parte de Él, amén. Bendecimos al Señor por su palabra. Yo le he titulado esta reflexión de esta tarde: tu fe activa la palabra, amén. Dígale que está a su lado: tu fe activa la palabra. Y vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos capítulo 11. ¿Ven? Hebreos capítulo 11. Aleluya. Y vamos a ver allí algo interesante. En Hebreos 11. Yo creo que usted lo tenga ahí. Amén. Y vamos a ir desarrollando y tocando algunos puntos. En Hebreos 11 es uno de los capítulos más hermosos, porque en él aprendemos la definición, o se nos trae una pequeña luz de cómo se crearon todas las cosas que existen del universo y todo lo que fue creado, incluyendo a usted y a mí. Amén. Y en Hebreos 11 comienza a hablar y a decir: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Mas el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Diga conmigo: por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve vino y fue hecho de lo que no se veía. Amén. Así que Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae realmente cuál es la materia prima que trae la creación de todas las cosas existentes. Diga conmigo: la fe y la palabra. Donde hay una fe, donde hay una palabra revelada, tiene que haber una fe que actúe en ella. Amén. O sea, cuando hay una palabra revelada de Dios, tiene que haber una fe que la crea y activar esa palabra. Y eso es lo que quiero yo. Amén. O lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta tarde. Hebreos 11 está tratando de decirnos lo que Génesis capítulo 1 ya nos había dicho. Dice: y estaba la tierra desordenada y vacía, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué soltó Dios? Una palabra. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Y hay algo que hay que notar aquí. Dios, en los demás versículos del capítulo 1 de Génesis, comienza a darle orden a la tierra. Amén. A darle palabra a la tierra, y comienza a poner palabras sobre la tierra. Y le dice: produzca árbol según su género, produzcan los animales según su género. Y le dice a las aguas: y tú produce peces según su género. Amén. Y él soltaba la palabra y las cosas existían. Lo que Dios puso sobre la tierra fue, diga conmigo, su palabra. La fe activa la palabra. Entonces la tierra comienza a producir animales y comienza a producir cosas. Pero lo que Dios puso sobre la tierra fue una palabra. Tierra produce. Amén. Tierra produce. Entonces la tierra tiene una autorización ¿de qué? De producir. Amén. Y comienza a producir. Sea la luz, y fue la luz. Todo lo comienza a hacer Dios con la palabra, con su palabra. Amén. Es lo que Hebreos 11 está diciendo. Por la fe, por la palabra, entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve viene de lo que no se ve. Quiero que escuchen esto. Hebreo dice: lo que se ve viene de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? Diga conmigo la palabra. Usted la oye, pero no
la ve. Pero es una materia prima de todas las cosas que nosotros vemos. Cuando usted mira el cielo, la creación, wow, cuando usted ve esos paisajes tan hermosos de la naturaleza, existieron por una palabra de parte de Dios. Cuando usted se mira a usted mismo, amén, usted fue hecho, amén, por la palabra de Dios, por el soplo de la boca de Dios. Todo fue hecho por su palabra, todo fue hecho por los dichos de la boca de Dios. Jehová mandó y existió. Jehová mandó y las cosas se fueron creando. Ahora Hebreos dice, no solo necesitamos la palabra, necesitamos fe para creer la palabra. Amén, ¿me sigue? Amén. Por eso es que el que agrada a Dios es alguien que cree que le hay. Si no, no tuviéramos ninguno de nosotros aquí, ¿sí o no? Porque Dios es un ser invisible, amén. Y todos estamos aquí con la convicción de que existe y que está en los cielos y que está en espíritu aquí con nosotros, amén. El que agrada a Dios es alguien que cree que le hay, que cree que existe. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Aleluya. Y es por eso que en Hebreo comienza dando un ejemplo del que cree en la palabra, es llamado justo delante de Dios. Usted es una persona justa delante de Dios si cree en la palabra, amén, y se justifica y es alguien con justicia. Hebreos 11:3 está diciendo cómo se crearon los cielos y cómo se creó el universo, pero dice que fue por fe. Diga conmigo, por fe. Y luego comienza a describir y a decir, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Abel? Que su ofrenda fue más excelente que la de Caín. Amén. Lo que estamos hablando. ¿Por qué Abel agradó a Dios? Pero mire por medio de qué. Comienza a describir, escuche bien, porque cuando la dio su ofrenda, la dio con fe. Amén. Cuando Dios trajo su ofrenda a Dios, la dio con fe. Entonces el verso lo que dice, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Amén. Cuando Abel llevaba la ofrenda, creía que se le estaba dando a Dios. Cuando usted trae su ofrenda aquí, no nos la está dando a nosotros, amén. Usted se la está sembrando al reino de Dios, creyendo que Dios le va a multiplicar. Amén. Aleluya. Cuando Abel llevaba la ofrenda, creía que se le estaba dando a su Dios. Y Abel se acercó con fe delante de Dios. Caín no se acercó con la fe de Abel. Y de ahí es que viene el problema. Aleluya. Por eso la ofrenda de Abel trascendió a la eternidad y a los tiempos. Esto sucedió en Génesis. Y si usted observa, todavía en Hebreos, Dios vuelve y lo menciona, ¿ven? Porque es algo muy importante que nosotros hoy debemos de saber. Allí están y mencionados todos esos hombres que obraron en fe. Aleluya. Vamos a ir viendo a Noé, Lot y a todos estos grandes hombres de Dios que están escritos aquí en ese capítulo 11 del libro de Hebreos. Aleluya. Nosotros podemos decir que ese es el Cooperstown de la Biblia, donde están los grandes hombres que obraron en fe. Y ahora Dios tiene que mencionarlo en Hebreos 11, cuando esta ofrenda, como le dije, fue al principio, porque las cosas que se hacen con fe, diga conmigo, no mueren, no caen, permanecen, trascienden los tiempos, los años y las edades. Por eso menciona a Enoc, menciona a Noé, porque son gente que caminaron en fe. Caminaron en fe. La fe le hizo ser excelente en su tiempo, pero sus obras no murieron con ellos,
se mantuvieron vivas. Aleluya. ¿Por qué Dios quiere que escriba la historia de Noé? ¿Y por qué Dios la menciona aquí? Usted se preguntará. Porque Dios dice, si tuviera un Noé que creyere cosas que no se ven, amén, yo haría cosas sobrenaturales. Oiga, cuando usted se va al libro capítulo 6 de Génesis y usted lee la historia de Noé, cuando Dios dice la palabra que le dolió en su corazón haber creado el hombre, haber creado la tierra, por la maldad que se multiplicaba. Aleluya. Y ahí eligió a Noé para hablarle y revelarle el arca. Ellos hay una réplica aquí en Estados Unidos. ¿Sí, Renzo? No recuerdo en cuál de los estados, pero yo tengo planificado ir, porque dicen que hay una réplica idéntica a la que usó Noé en aquellos años. Oiga, esto es algo inmenso, con medidas exactas que Dios le dio a este hombre. Y este hombre, por la fe, creyó. Y cada día que Dios le daba una revelación, actuaba en fe. Y yo me imagino a Noé hablándole incluso a sus hijos. Dios me ha dicho que preparar un arca, que va a venir un diluvio, cuando él nunca había visto el agua caer. Y por eso cuando le hablaba a la gente creía que él estaba loco. Aleluya. Entonces la palabra de Dios es la materia prima de todas, para que todas las cosas existan. Pero lo que hace que se manifieste, diga conmigo, es la fe. La fe en la palabra de Dios. Y lo voy a leer. Por la fe, diga conmigo, por la fe. La fe. ¿Y qué es la fe? Yo le voy a decir lo que es la fe para mí. La fe es tener oído a escuchar a Dios. Tener oído a escuchar a Dios. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe, queremos tener fe. Y usted sabe cuál fue la respuesta de Jesús. Le dijo: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mientras más usted escucha historias, cuadros bíblicos de las cosas que hizo Jesús, de la historia del Antiguo Testamento, su fe crece. Amén. Porque usted dice: wow, cuando Dios llamó a Abraham, por ejemplo, ¿sabe lo que le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela, o sea, tu familia, abandónala, déjala y sal a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso es creerle a Dios en fe. Amén. Por eso le llaman el padre de la fe. Si usted lee la historia de Abraham, él nunca hizo un milagro. Amén. Pero le creyó a Dios y dejó todo por la palabra que Dios le había dado. Y Dios le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas, así será tu bendición, así será tu generación. Mira la arena del mar, cuéntala, así será tu generación. Y él le creyó a Dios. Amén. La fe es tener oído a escuchar a Dios. Es tener obra. Es actuar basado en la palabra que ya Dios te dio. Amén. Nosotros esperamos al Señor, ¿sí o no? Como su iglesia, por una palabra que dijo Jesús. Cuando Él se iba en la nube, en Hechos 2, los discípulos, wow, quedaron tristes mirando hacia el cielo, porque Él era llevado en una nube. Y dos ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, así mismo volverá. Volverá por ustedes. Y por eso, mientras Él iba subiendo en la nube, le dijo: ustedes me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Y por eso estamos aquí hoy. Amén. Creyendo
en esa palabra, en esa promesa. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Aleluya. Eso es fe. Cuando actúa en esa palabra, está trayendo la manifestación de la materia prima al mundo, la palabra de Dios. Amén. Cristo vive porque usted lo cree. Aleluya. Él no está muerto porque nosotros lo creemos. Aleluya. Él es el camino al cielo porque lo dice su palabra y nosotros lo creemos. Amén. Es la fe, iglesia, la que hace que usted trasciende a otro nivel y a otras dimensiones. Es la fe la que te hará vivir la vida de Dios. Porque estaba hablando Lila hoy. Amén. La obediencia, que nos sometamos a lo que dice su palabra, no lo que digo yo, ni a lo que diga el hombre, amén, sino a lo que diga su palabra. Aleluya. Es la fe la que te hará levantarte de cualquier caída. Todos pasamos por procesos y en un momento dado de nuestra vida le fallamos a Dios, ¿sí o no? Si no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso Jesús le decía, cuando tú señales, mira con un dedo, ahí mira 4 que te están mirando. No mire la paja del ojo ajeno, porque todos tenemos procesos y cosas que arreglar. Amén. Entonces es la fe la que nos hará levantar a nosotros cuando nos caemos. Es la fe la que te mantendrá vivo en cualquier proceso, en cualquier circunstancia. Mira la pastora, por ejemplo, aunque quiera hacer cosas no puede, está limitada. Amén. Pero Dios la mantiene viva en su proceso. Aleluya. Por la fe. Es la fe la que te dará fuerza en medio de cualquier proceso que estés viviendo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Tiene que creer que existe y que está aquí para nosotros. A Dios lo agradó la gente de fe. Y hasta el momento esas son la gente que va a ver y a traer manifestación del reino de Dios a la tierra. Hombres y mujeres que le creen a Dios. Gente con fe. Escuche esta parte que más me gusta. Hebreo 11, verso 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿ok? Con temor, diga conmigo, con temor. Yo me imagino con miedo. Preparó el arca en que su casa se salvaría. Eso lo dice el libro de Hebreos, amén. Literalmente, verso 7 del capítulo 11. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a volver a leerlo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Hay cosas que ya Dios te ha dicho que no sé, que tú todavía no las has vivido. Amén. Pero que tú sabes que van a venir por medio de la fe, por medio de su palabra. Oiga, Dios lo advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Yo imagino que lo primero que Dios le dijo a Noé fue, mira, si tú no entras a tu casa primero, a los tuyos, también se van a perder. También van a perecer. Aleluya. Y nos lo está diciendo el Señor hoy a nosotros, como padres. Cuiden de sus hijos. Oren por ellos. Ministren en el cielo. Aleluya. Palabra profética de que ellos vendrán y les servirán al Señor. Amén. Amén. Yo siempre le doy mi testimonio. Yo duré 25 años fuera de los caminos del Señor. Y mi mamá orando, de rodillas, de rodillas. 20 años atrás usted no lo hubiera creído, que yo hubiera estar aquí parado. Amén. Sirviéndole al Señor. Aleluya. Y todo lo dejé para servirle al Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Oiga lo que dice. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia viene por la fe. Noé actuó
en esa palabra que Dios le dio y trabajó en esa palabra y en esa actitud de fe, fue lo que llevó a Noé a experimentar algo nuevo, la fe que tuvo en el Señor. Yo llamo fe a alguien, oiga, que lo que ha recibido cambia su estilo de vida. Fe a alguien que lo que ha recibido cambia su estilo de vida. Amén. Usted no es el mismo de antes. Hay un descontento santo en usted. Amén. Que no le permite hacer cosas, pasar la raya, pasar la línea. ¿Sí o no? Porque si lo hace, entonces se siente mal. Lo que pasó con Adán y Eva. Dice la palabra que ellos se sintieron desnudos y se escondieron. Amén. Así mismo nos pasa a nosotros cuando le fallamos a Dios. Para ser sincero, amén. Nos alejamos de Dios, nos le escondemos a Dios. Pero recuerden que Él nos está mirando. Aleluya. Esa actitud de fe fue que llevó a Noé a experimentar todas esas cosas nuevas que él experimentó. Aleluya. Y comienza nosotros a caminar y a hablar. Y cuando tenemos fe, todo lo que hacemos nos direcciona hacia la palabra que hemos recibido. Aleluya. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dígale que está a su lado. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. ¿Sabe cuál es la oración que yo creo que Dios escucha? Ahorita tuvimos un tiempo de oración, amén. Pero ¿sabe cuál es la oración que yo creo que Dios escucha? La oración que tú crees que Dios te está escuchando. Amén. Que cuando tú oras al cielo, tú estás seguro que esa oración Dios la está escuchando. Amén. Aleluya. La que cree que están escuchando, esa es la oración que yo creo que Dios escucha. Escuche algo. Hay dos cosas que tienen que ocurrir para que las cosas vengan a la existencia. Dos cosas. Primero, una palabra de Dios. Amén. Y segundo, dígale que está a su lado, alguien que la crea. Porque aquí está la palabra. Ahora está en que tú la crees. Amén. Una palabra y alguien que la crea. ¿Qué hizo Noé? Escuchó esa palabra. Prepárate una arca. Y él la creyó. Y salvó a toda su familia. Wow. Porque puede haber palabra en alguien, pero no haber fe para actuar en ella. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que creer en esa palabra y actuar y caminar en lo que ya Dios te ha dicho. Amén. Wow. Cree que le hay. Dios escucha tu oración cuando te arrodillas. Cuando te dirige a Dios con una seguridad de que Él te está escuchando. Tiene que tener fe para agradar a Dios. Tiene que tener fe para vivir una vida cambiada. Tiene que tener fe para ver tu familia transformada en el nombre del Señor. Amén. Yo quiero decir, iglesia, que al cielo no se va por obra, se va por fe. Usted puede hacer todas las obras de caridad del mundo y no va a ir al cielo si no tiene fe. Amén. Amén. Tienes que creer. Amén. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor y confesar. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, ya tú estás creyendo. Amén. Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Amén. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Él es el único camino al cielo, amén,
por fe tú lo estás creyendo y lo estás declarando, decretando en tu vida, entonces Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Aleluya. Dice el libro de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Aleluya. En una ocasión Jesucristo le dijo a Marta: Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Estando su hermano muerto. Y dice la palabra que ella le dijo a Jesús: ya mi hermano hiede, ya tiene 3 días que murió. Y ahí fue cuando Jesús la miró y le dijo: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Tenemos que creer cuando Dios te da una palabra. Amén. Escuche, lo que te da acceso a caminar en la gloria, a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, es la fe. Diga conmigo: es la fe. Wow. Y no lo digo yo, lo digo el que hizo los cielos y la tierra. Y Él sabe lo que dijo. ¿Por qué dijo eso? Él dice: si tienes fe, verás la gloria de Dios. Dígale que está a su lado: si tienes fe, verás la gloria de Dios. Tiene que creer. Créele a Dios. Créele a Dios. Escuche lo que dice Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos capítulo 11, verso 23. Por tanto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y diga conmigo: y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y el 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Si hay duda de lo que usted está orando y pidiendo, no lo va a recibir. Amén. Por eso muchas veces Jesús, le decía a sus mismos discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué ustedes dudan? Ya yo les di una palabra de que íbamos a cruzar al otro lado. ¿Por qué se asustan? Hombres de poca fe, incrédulos. En una ocasión él estaba con Juan y con Pedro y con Andrés. Aleluya. En la presencia de Dios Padre. Y cuando bajaron, estaban los otros 8 discípulos con un niño endemoniado. Y por más que ellos oraban y reprendían, el demonio no salía de ese niño. Y cuando el padre del niño vio a Jesús, le dijo: maestro, ayúdanos a algo. Y Jesús los reprendió a todos, incluyendo a sus discípulos, y le dijo: ustedes, incrédulos. Y le sacó el espíritu inmundo al niño, porque no creían en la palabra, en lo que Dios puede hacer. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y dice el verso 25: y cuando estéis orando, perdonad. Ojo, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Escucha este punto. La Biblia te está diciendo que la oración del justo puede mucho. ¿La oración de quién? No dice que la oración puede mucho, sino la oración del justo, del que tiene justicia.
Entonces tú quieres que Dios te perdone a ti, pero tú no perdonas a tu hermano. Amén. Entonces ahí no hay justicia, ¿sí? Jesucristo está diciendo cuál es la oración que Él escucha. La que tiene un corazón limpio. Imagínese a alguien lleno de rencor, pidiéndole a Dios, tratando de orar para que Dios lo escuche. No. Dice Pablo que la oración no va a pasar del techo. ¿Sí? Tenemos que orar con un corazón limpio, ser justo. Aleluya. Cristo dice que Él ora que el que ora con fe cree que lo que está pidiendo está sucediendo. Amén. Que si hay falta de perdón, usted perdone. Aleluya. Que usted sea una persona justa delante de Dios. Amén. Y todo lo que pida en fe orando, le será hecho. Marco 11, escuche lo que dijo aquí el Señor, que es muy importante. Porque la oración que Dios escucha, la oración que tiene dos elementos. Un corazón limpio, diga conmigo, un corazón limpio y la fe. Escuche lo que dice Marcos 11, verso 12. Aquel día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús, el Hijo de Dios. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, diga conmigo, nada halló, sino hojas. Nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Dice el verso 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Maldijo a la higuera. ¿Ok? Y los discípulos, y lo oyeron sus discípulos. Ahora fíjese en el verso 20 lo que dice. Fíjese en el verso 20 de Marcos. Y pasando por la mañana, o sea, ellos van caminando, Jesús se detuvo, vio la higuera, amén. Fue a ver si había fruto. Al no haber fruto, solo hojas, la maldijo y siguieron caminando. Al otro día, cuando venían por la mañana, dice el verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de raíces. Y no fue Jesús que fue a ver. Los curiosos, los discípulos, amén. Como quien dice, oye, vamos a ver si es verdad que la higuera, que él la maldijo a la higuera, que ya no va a dar fruto. Y cuando ellos fueron, dicen que se había secado desde las raíces. Y el verso 21, entonces Pedro, ¿sabe que Pedro era un fresco? ¿Sí o no? Pedro en toda estaba. Y dice la Biblia que Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera se ha secado. Escuche, asombrado. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, porque ellos se cuestionan y dicen, maestro, pero la higuera se secó en nuestros ojos, la que tú maldijiste. Muéstranos cómo nosotros podemos hacer lo mismo, hablarle a las cosas y que las cosas sucedan. Wow, ¿qué poder es este? Entonces la respuesta de Jesús a su pregunta, oye, de por qué se secó la higuera, Jesús comienza a darle la clave y le da varias claves. Escuche lo que Jesús le dice. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Dígale que está a su lado, tened fe en Dios. ¿Usted quiere hacer cosas sobrenaturales? Tenga fe en Dios. ¿Usted quiere orar por un enfermo y que se sane? Tenga fe en que esa oración va a sanar al enfermo. Cuando el centurión vino a Jesús, dice la palabra que Jesús le dijo, ok, vamos a tu casa. Y él le dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Amén. Pero yo soy un hombre de autoridad como tú. Porque él era un hombre que tenía un pelotón de un ejército bajo su mando. Y le dijo, pero yo sé que tú das una orden, tú tiras una palabra, y la palabra de fe sanará a mi siervo que está en casa. Y Jesús dijo, wow, yo no he visto en Israel tanta fe como este hombre.
y soltó la palabra. Yo imagino que Jesús le dijo: sanado está tu siervo. Soltó la palabra y él la creyó. Amén. Y dice la Biblia que no bien había caminado él 2 o 3 cuadras, ya venía alguien a decirle al centurión: el siervo está sano. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Aleluya. Oye, cuando tú aprendas a tener fe en Dios, no en ti, encontrarás que a lo que tú estás limitado, Dios no está limitado. Amén. Que Dios puede hacer cosas sobrenaturales que ni los científicos le van a buscar. Mire, por más que le busquen las 4 patas al gato, no la van a encontrar. ¿Qué sucedió aquí? Dirán: wow, oiga, a lo que a ti te falta, a él le sobra. Tu fe debe estar dirigida a Dios. Cuando le vas a pedir algo a Dios, tiene que ver los recursos de Dios y no los tuyos. Amén. Dígale que está a su lado: cuando tú le pidas algo a Dios, fíjate en los recursos de Dios, no en los tuyos, porque los de nosotros son limitados. Amén. Para Dios no hay imposibles ni límites. Tener fe, ¿en qué? En Dios. Y miren lo que dice el verso 23: porque de cierto os digo, hablando Jesús, que cualquiera que dijese a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en tu corazón, sino que creyere, que tuviera fe, amén, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que tiene que creer cuando esté orando, cuando le esté pidiendo, cuando le esté clamando. Aleluya. Que lo que tú le estés pidiendo, que las cosas comiencen a suceder. Aleluya. Cuando tú tienes fe mientras está orando, está creyendo que está pasando. Cuando tú tienes fe, está creyendo que está sucediendo. Cuando tú tienes fe, está creyendo que está viniendo las cosas que tú estás pidiendo. Aleluya. Cristo dice: el que ora con fe, cree que lo que está pidiendo está sucediendo en el mundo espiritual. Wow. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Amén. Yo quiero cerrar diciendo esto a su corazón y a su espíritu. Dios es un Dios fuera de lo normal. Dios es un Dios que obra en lo sobrenatural. Amén. Para que nosotros tengamos esa expectativa. Amén. Porque a veces tenemos la mentalidad finita. Amén. La mentalidad que Dios nos dio, que es limitada. Pero no, la fe que Dios nos da es para nosotros trascender a lo sobrenatural de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Que ni los médicos, ni los científicos, oiga, ni nadie calculando puede decir cómo esto sucedió, sino por la fe. Porque Dios obró en lo sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Wow. Diga conmigo: para Dios, todas las cosas son posibles. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. El detalle es que no solo para Dios las cosas son posibles. Diga conmigo: sino para el que tiene fe. Amén. O sea, si yo tengo la fe de que para Dios nada es posible, nada es imposible. Amén. Entonces, si yo tengo esa fe, las cosas que yo le pido a Dios van a ser posibles. Amén. Pero tenemos que tener primero fe. Un corazón justo, limpio. Aleluya. Wow. Para el que cree, todas las cosas son posibles, dice el Señor. Así que tú tienes que creer que todo es posible para ti. Yo lo creo. Yo lo creo. Basado en la palabra poderosa de Dios. Tienes que creer que todo es posible. Todo es posible en el nombre del Señor. Amén. Yo quiero que usted se agarre de mano de la persona que le queda al lado. Amén.
¿Qué dice? Primero le dije que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Las promesas que tiene el Señor aquí son sí, sí y amén. Aleluya. Entonces, esa cosa que tú le estás pidiendo a Dios por mucho tiempo, si tú la crees hoy en el nombre de Jesús, en un acto profético que vamos a hacer en el mundo espiritual, Dios te la va a conceder, porque Dios no es un Dios de mentira. Amén. Él dice, si tú pidiendo, creyendo en fe, lo que tú estás pidiendo lo recibirás en el nombre del Señor. Amén. Todos aquí tenemos muchas peticiones, empezando por mí. Amén. Que yo todavía no la he visto. Aleluya, pero la voy a poner en práctica para verla en el tiempo de Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. A mi mamá le tocó 25 años verme a mí aquí. ¿Sí? Ahora yo no sé cuántos años me tocará a mí ver a mis hijos ministrando junto conmigo. Amén. Pero por fe yo lo creo, que ellos van a venir. En el nombre del Señor será hecho. Lo que pasa con nosotros, que nuestra mente es finita, aleluya, queremos que las cosas ocurran hoy, ya, ahora. Amén. Pero hay cosas que Dios las tiene reservadas para en el tiempo donde tú la puedas recibir. Aleluya. Y yo lo creo en el nombre del Señor. Hay cosas que Dios la da inmediatamente. Amén. Prodigios, milagros, cuando lo creemos en esa fe. Y cuando Dios, recuérdese que Dios, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Ya el Señor conoce la fecha en que tú y yo nos vamos para el cielo. Ya Él ha visto la película de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Cuando alguien fallece, que lo tenemos ahí, le estamos haciendo un servicio de su vida, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos todas las cosas que esa persona hizo, sus virtudes, sus defectos. Amén. Hasta dónde Dios lo guió, hasta dónde Dios lo bendijo. Pero hasta ese día llegó. Amén. Y llegó solo y solo se va. Llegó desnudo y desnudo se va. Pero le plació a Dios tenerle un tiempo en la tierra. Amén. Y le plació a Dios concederle las cosas que Dios quiso concederle según su fe. Aleluya. Entonces hay cosas en nuestras vidas que nosotros vamos a lograr si le creemos a Dios. Hay propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra. Amén. Hay propósito por lo cual Dios nos trajo a la parentela que nos dio, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos que nos rodean, a nuestra iglesia, al trabajo que tienes. Amén. Y hay propósitos que a lo mejor no se han cumplido en Dios por falta de fe. Entonces lo que Dios quiere darle a ustedes es que una fe tuya activa la palabra de Dios, la promesa de Dios que hay en ti, el propósito por lo cual Dios te trajo a esta tierra. Entonces actívalo en fe en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos escuchado tu palabra. Señor, así como tú le dijiste a tus discípulos, cuando los discípulos te preguntaron, Señor, aumentanos la fe, tú le dijiste a ellos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Padre, hemos escuchado tu palabra. Oh mi Dios, tú la has puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu para nosotros, Padre, activarla en fe. Oh Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo activo todas tus promesas en mí, desde ahora y para siempre. Amén. Padre Santo, este propósito por lo cual tú me has traído a esta tierra, por lo cual tú me has dado esta familia que me has dado, por lo cual tú me has dado este trabajo. Oh Padre Santo, por lo cual te estoy pidiendo un trabajo que todavía estoy esperando. Padre, y todas estas cosas que yo sé que van a suceder,
por la fe que yo tengo en ti en esta hora y para siempre. Padre, dice tu palabra que para ti no es imposible y que para el que cree todo es posible. Señor, sana mi corazón. Ayúdame a perdonar, mi Dios. Oh Señor, porque también hay que haber justicia. Tengo que ser justo para poder recibir con fe las promesas que tú me has dado. Padre, aquí te presento, Señor, cada familia aquí representada. Mi Dios, te pido en esta hora que tu misericordia les alcance, Señor. Oh Padre Santo, que tú contestes sus peticiones. Aleluya, lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten fe en Dios. Todas las cosas son posibles si puedes creer. Que el Señor te bendiga y te guarde. Dale un aplauso fuerte. Bendecimos a Dios por todos ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le lleve con bien a sus hogares. Así que bendecimos al Señor en esta tarde.